Excelsior Televisión presenta. Dice el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que el PRD atraviesa por la peor crisis de su historia. Una crisis que sin duda se agravó con el tema de Iguala y el alcalde asesino José Luis Abarca, postulado por este partido. El ingeniero ve un partido alejado de las causas, alejado de la gente y muy cercano a los acuerdos cupulares, y pide nada más y nada menos la renuncia de todo el Comité Ejecutivo Nacional, elegido hace apenas 6 semanas. Con Paola vamos a platicar hoy con el líder de la corriente Nueva Izquierda, conocida como Los Chuchos. Él es Jesús Ortega, no necesita mayor presentación, para que nos hable y nos dé sus puntos de vista sobre este vuelco que ha dado la bronca interior desde la intervención del ingeniero Cárdenas con esta petición un poco sorprendente y qué es lo que él ve que se viene. Jesús, muy buenas tardes, gracias por recibirnos aquí en tus oficinas. Y bueno, pues a ti la palabra, Jesús. No, pues yo lo quisiera ver menos dramático el asunto, que lo ve el ingeniero Cárdenas. Él está en todo su derecho de plantear una propuesta, una idea, sobre la base de que él tiene un juicio y una valoración de lo que está sucediendo en el partido y en el país. Pero si uno vive al interior de los partidos políticos, las solicitudes de renuncia son mucho más frecuentes de lo que uno cree. El anterior secretario general del PRD ha solicitado como en unas 10 ocasiones en las últimas 2 semanas la renuncia de Carlos Navarrete. Claro, pero no es lo mismo Alejandro Sánchez que Cuauhtémoc. No es lo mismo, pero antes Dolores Padierna y otros compañeros pidieron mi renuncia como unas 200 ocasiones. Y cuando te digo 200, no estoy exagerando. Por cierto, un evento de esta naturaleza donde participa el ingeniero Cárdenas ya ha pasado en otras ocasiones. No sé si recuerdan, en un congreso del PRD, el ingeniero Cárdenas planteó la renuncia de todos los órganos de dirección del partido cuando el presidente era nada más y nada menos que Leonel Godoy. Sí. Godoy. Y luego, Porfirio Muñoz Ledo, cuando sale del PRD, pidió la renuncia del ingeniero Cárdenas y de otros dirigentes. Si uno ve lo que sucede en un partido político en Italia o en España o en América Latina, ahora en Brasil con Lula, ¿cuántas veces no pidieron propios militantes del PT la renuncia de Dilma, no a la presidencia del PRD, sino a la presidencia de la República? Y ahora, con motivo de la Casa Blanca y con motivo de la licitación del tren México-Querétaro, ¿cuántos no han solicitado la renuncia a la presidencia de la República de Peña Nieto? Bueno, ese es el discurso ordinario, rutinario de López Obrador y de otros. Sí, Jesús, pero aquí hay una cosa que viene siendo un reflejo de la situación interna que está atravesando el PRD, delicada a mi juicio, desde este asunto de Abarca, un alcalde, el alcalde de Iguala. No necesito describir quién es este señor, ya todo el mundo lo conoce, es un asesino, es un hombre, que está casado con una mujer que es vinculada muy estrechamente con grupos criminales. Sus padres están en la cárcel, 2 hermanos de ella fueron asesinados y arrojados en el pavimento de la carretera del Sol. Bueno, ¿cómo es posible, Jesús? Yo creo que aquí sí hay un poco de responsabilidad de las dirigencias nacionales de haber postulado un hombre con ese pedigrí. ¿Cómo es posible que lo hayan hecho candidato si era público notorio con quién estaba casado, cuáles eran sus vínculos, quién era su cuñado, en fin? Sí. Cuando digo desdramatizar el tema de la solicitud del ingeniero Cárdenas, no estoy yo intentando quitar un grado
de delicado a la situación que tú estás mencionando. Sí, sí es delicado el que al PRD se le haya colado como candidato un personaje con las características que tú ya has mencionado. Y yo he dicho, y lo ha dicho en muchas ocasiones el presidente del partido, Carlos Navarrete, que el PRD asume la responsabilidad política de no haber tenido el suficiente cuidado, la pulcritud, para que no se colara como candidato del PRD un personaje de esta naturaleza. Como tú sabes, fue en el marco de elecciones locales en Guerrero, en donde la intervención de la Dirección Nacional es limitada porque las facultades están en los órganos locales de dirección. Se coló este individuo y claro que el PRD debe de asumir la responsabilidad política. Pero subrayo, Paula, la responsabilidad política, porque imagínate que un individuo que se afilia al PRD y comete un asesinato, entonces todos los militantes del PRD tengan que ser corresponsables del asesinato. Eso sería una barbaridad. No, definitivamente, pero ya les había ocurrido con el hermano de Leonel Godoy. Como ha ocurrido, y lamentablemente nos había ocurrido con este diputado Godoy. Godoy. Como, Julio César. Sí. Julio César Godoy, como ha ocurrido en todos los partidos políticos. Pero y mal cuando de digo muchos, esto, Chucho. Ya sabía que me ibas a contestar esto. No estoy recurriendo al mal de muchos, consuelo de pocos o de uno, no. O de estoy tontos. tratando, o de tontos, estoy tratando de ubicar el problema, cuando menos desde mi perspectiva, en su real magnitud. La penetración de la delincuencia organizada a las instituciones del Estado, incluidos los partidos políticos, viene desde hace mucho tiempo. No es el caso de Iguala, viene desde hace mucho tiempo. ¿Cuántos gobernadores del PRI han sido señalados, consignados incluso, como vinculados al crimen organizado, del PAN, y personajes también vinculados al PRD o a otros partidos? Hay un problema muy serio, muy grave, de penetración del poder fáctico de la delincuencia organizada en las instituciones públicas, porque no son solamente los partidos, las narcoiglesias, las narcocapillas, Banamex, Citibank, penetrados por el narco. Sí. Instituciones privadas, públicas. Esa es la verdadera realidad y la magnitud del problema que enfrentamos todos. Bien, antes de que vayamos a entender o a malentender que se esté deslindando al PRD o a los chuchos de lo que está sucediendo, ¿por qué no nos ayuda explicándonos? Hay por ahí un artículo en donde usted escribía sobre las responsabilidades jurídicas y políticas y lo explicaba de alguna manera también para explicar que Nueva Izquierda lo que tiene es una responsabilidad política sobre los hechos que acontecieron en Iguala. No, izquierda, porque mire, el Consejo Estatal de Guerrero es el que aprueba las candidaturas. Y hubo una comisión de candidaturas donde estuvieron 5 personajes que decidieron presentarle al Consejo Nacional una propuesta de candidaturas. Sí. Ahí estaba un representante de Nueva que es Izquierda. Guadalupe Acosta. Sebastián de la Rosa. Sebastián de la Rosa, que es un compañero de Guerrero. Por eso digo yo, y lo digo con toda claridad, no eludo la responsabilidad política que tiene el PRD. Por cierto, también el PT y Movimiento Ciudadano lo propusieron a Abarca. Pero no eludo yo, como militante del PRD, la responsabilidad política de que este individuo se haya colado. Ni lo negaré nunca. Es más, estamos pagando fuerte por haber cometido ese hierro, ese error, y lo seguiremos haciendo, pero el problema no se va a solucionar, el problema del país no se va a solucionar si se deja de ver el bosque por hacer astillas del árbol del PRD.
Porque el problema está en el bosque completo, en todos los árboles, Sí. en el conjunto de todo el bosque se encuentra el problema, es decir, en el conjunto del Estado mexicano. Sin embargo, en esto último que nos dice, pareciera como si entonces fueran otros partidos los que están queriendo linchar al PRD o alguna parte de la sociedad que está queriendo linchar al PRD. Sin embargo, toda esta entrevista empezó justamente con una plática en donde el mismo PRD, desde sus entrañas, es decir, y no cualquier entraña, es Cuauhtémoc Cárdenas, finalmente uno de los líderes más importantes del partido, está exigiendo la renuncia, no nada más de Carlos Navarrete, sino de aquellos que representan a Nueva Izquierda, conocida como los Chuchos, que en estos momentos, sí, es Carlos Navarrete y en parte por la forma de actuar un poco tardada para su punto de vista ante lo que está sucediendo en Iguala. No, Sí. no de Nueva Izquierda, de todo el Comité Ejecutivo Nacional, Bueno, todo que está del compuesto Comité por varias Ejecutivo y en este momento, sobre corrientes. todo, él está molesto con el trabajo de Nueva Izquierda y ha quedado también bastante claro. Bueno, yo le diré que soy respetuoso de la opinión del ingeniero Cárdenas. Él tiene todo el derecho de hacer una petición como la hizo y tiene todo el derecho de ir al Consejo Nacional, argumentar, decir por qué cree que el presidente del partido cometió errores o hierros y decir, y por lo tanto, compañeros dirigentes del partido, los conmino a que renuncien a sus tareas. No crea que por eso digo que no hay que dramatizar ese asunto, no crea que me sorprende. El de Cárdenas, el otro sí es dramático. El de Cárdenas, Sí, el de es Cárdenas. correcto, el asunto de la petición de Cárdenas. Lo de Iguala es un horror, es dramático, Claro. el tema es una tragedia nacional lo que sucedió en Iguala y lo que ha sucedido en otras partes del país. Ahora, bien, el ingeniero Cárdenas me parece que comete un error de estrategia. El problema de la inseguridad, entre otros, sucedido en Iguala, entre otros casos el sucedido en Iguala, no es responsabilidad de un ente individual, es del conjunto del Estado mexicano, del cual, insisto, formamos parte nosotros. Ahora, en el PRD debemos de acostumbrarnos a no deidificar. Es el ingeniero Cárdenas, pero el ingeniero Cárdenas es como cualquier otro militante del partido. En el PRD no hay privilegios, ni hay discriminación. Todos somos iguales. Tenemos, ¿No es el líder moral, como le no, llaman? él mismo dice que el líder moral, longitud, Barrios, el propio ingeniero Cárdenas rechaza. Yo lo he escuchado en muchas ocasiones, fui parte de su equipo de coordinación de campaña. pues yo me acuerdo. Esa idea del líder moral. Una vez le dijeron, ¿usted qué es el líder moral? Dice, no, líder moral, longitud. Yo no comparto esta idea de que todos debemos de tener una moral o de que un líder dicte una moral a todos nosotros, ¿no? Por eso esa idea de líder moral ni él la comporte, menos otros compañeros. Pero sí es una autoridad moral, Chucho, ¿no? Es una autoridad política, porque cuando hablamos de moral, entonces estamos hablando que su moral, la del ingeniero Cárdenas, necesitamos asumirla todos nosotros. Y tú asumes mi moral, yo puedo asumir tu moral, pues depende, porque puedes tener una visión de moral totalmente diferente a la mía. Bueno, el ingeniero Cárdenas, yo no creo que esté argumentando razones de su autoridad moral para pedir la renuncia del Comité Ejecutivo. ¿Qué está haciendo? Leí su carta. Está diciendo, creo que cometieron errores, deben de renunciar al Comité Ejecutivo. Es más, señala, el presidente ha cometido errores, deben de renunciar todos los integrantes del Comité Ejecutivo. Ahora, aceptemos, intentemos comprender la solicitud del ingeniero Cárdenas, pero, oigan, aquí no es un pelotón del ejército Sí. para, ¿cuándo? a sus obedecer. órdenes, jefe. Estamos con Jesús Ortega, regresamos en 2 minutos.
Bueno, pues ya estamos de vuelta con Jesús Ortega y continuamos con la plática. Cuando se le preguntó directamente si existía la posibilidad de convocar al Consejo Nacional del PRD para analizar esta propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas, usted decía, es perfectamente posible. Sin embargo, yo me pregunto, ¿esto es viable para el partido, para el PRD? ¿Qué sería del partido si de pronto la carta de Cuauhtémoc Cárdenas, del ingeniero, fuera una realidad? Tampoco sería una situación tan compleja y tan difícil. Pues si fuera aceptada la propuesta del ingeniero Cárdenas, como él mismo dice, se crea una dirección interina. Ahora, si me pide mi punto de vista, yo le diría que sería un grave error político. Por el contrario, lo que creo que todos, incluyendo el ingeniero Cárdenas, debemos de hacer es fortalecer a esta dirección, hacer que se crezca la situación difícil que está viviendo, enfrentar el desafío que esta dirección está viviendo, aclarar las cosas perfectamente al pueblo de México, asumir las consecuencias y las responsabilidades. Y lo más importante, esta dirección lo que creo que tiene que hacer es presentar las alternativas de solución a la problemática del partido, pero no tanto a la problemática del partido. Y no es que la menosprecie, sino a la problemática del país, Paula. Porque si no enfrentamos la solución a la problemática del país, Iguala será un precedente de otro evento igual de dramático como el que se vivió en ese municipio. Oye, Jesús, más allá de lo que diga el ingeniero Cárdenas, de los dimes y diretes, al rato hablaremos de Dolores, de Alejandro Encinas, que han sumado sus voces a la de Cárdenas, la percepción que está yéndose a la opinión. Es decir, tenemos ya 3 perredistas agredidos en actos públicos: Cuauhtémoc Cárdenas, Jesús Zambrano y el propio Alejandro Encinas, que le aventaron un cubetazo de agua en Jalapa. Es decir, es un reflejo de que la gente está percibiendo las cosas como que el PRD tiene culpa en lo que sucedió en Iguala, pues. ¿Y cómo le van a hacer para contrarrestar todo? Yo cada vez que veo a un amigo periodista que habla de que la gente está percibiendo. Bueno, grupos. Entonces yo siempre pongo una resistencia a esa apreciación, porque entonces se generaliza muy fácilmente. Bueno, perdón que lo diga de esa manera. Está bien. No, porque es buena tu observación, nada más que ¿qué te refleja eso? me refleja que hay grupos, como los ha habido siempre, que piensan, eso es lo peligroso, que hoy vivimos una situación pre-revolucionaria en México. Y esos grupos, que son los que están incendiando paradas de autobuses, que son los que incendiaron la plaza, la puerta de Palacio de Gobierno, que son los que han incendiado las oficinas de los partidos políticos en varias entidades del país. Esos grupos no han acabado de entender que las transformaciones en el país necesariamente deben de hacerse de manera pacífica. Y piensan, porque ustedes vieron las imágenes de lo de Alejandro Encinas, 10, 12 personas. Si no vieron las imágenes de lo de Cárdenas, 15, 20 personas. Si no vieron las imágenes de Zambrano, 7, 8 personas. Hay esos grupos. No solamente son los anarquistas, sino son los marxistas, leninistas, los del Partido Comunista, los revolucionarios que piensan que hoy se está presentando en México una situación previa a una insurrección popular y a una insurrección ciudadana. Y entonces alientan, y cuando alguien alienta el odio, es muy peligroso, porque en lugar de distender la situación para encontrar soluciones, se polarizan las posiciones y entonces se complica el encuentro de salidas. A ver, nada más una precisión. Ok, todo esto que acabas de describir de los grupos pequeñitos que agredieron a los periodistas, pero esto va mucho más allá. Hemos visto, por ejemplo, los maestros de la CETEG quemar todos los edificios públicos prácticamente
en el estado de Guerrero, el Palacio de Gobierno, el Congreso, el Salón de Sesiones, el estacionamiento, el Ayuntamiento de Iguala. Hemos visto cómo saquean tiendas, camiones, distribuidores, es decir, no es únicamente estos grupos revolucionarios de los que tú hablas, está también un segmento de la población que está muy inconforme con la situación. No. Y que se están... ¿No? No, yo digo que yo creo que la gran mayoría... ¿No sientes, Chucho, un enojo en el país? Sí, claro que sí. Yo siento... Una inconformidad manifiesta. Yo siento una gran indignación, no solamente inconformidad, sino una gran indignación de la gran mayoría de las personas en México por los acontecimientos de Iguala. Bueno, una indignación. Y lo de Tlatlaya atrás también. Y lo de Tlatlaya atrás, y lo de San Fernando, si quieres, y lo de Durango, y lo que le ha pasado a cada una de estas personas en su propia vida o en su propia familia. Hay un coraje, una indignación, incluso una rabia, un deseo de rechazo y de protesta ante esta situación que se vive no solo en Iguala, y no minimizo lo de Iguala, sino que se vive en todo el país. Sí. Y se expresa en algunos casos de manera pacífica, como en Ecatepec hace unos días que salieron 10,000 personas de blanco a protestar por la violencia y por la inseguridad que existe en el Estado de México y en Ecatepec. Y también hay unas expresiones que no debiéramos de justificar en el nombre de la indignación, de la justa indignación de la gente. Que son Los actos violentos de supuestos maestros en Guerrero o en Michoacán o en el Distrito Federal, claro, o en otros lados. Es injustificable el asesinato de los jóvenes o de los jóvenes desaparecidos. Absolutamente injustificable. Y hay que exigir justicia para las personas que fueron asesinadas, y hay que exigir que se recuperen a los jóvenes de Ayotzinapa, que aparezcan los jóvenes de Ayotzinapa. Pero cuidado, no justifiquemos nadie los actos de violencia en el nombre de esa indignación, sí, porque la violencia no se cura con la violencia. A ver, déjame sumarme a la voz de Francisco Garfias, que como anotaba desde el principio, es cierto que estamos viendo en algunos grupos este rechazo hacia el PRD, porque como ciudadanos muchos, bueno, y de hecho la pregunta se la hago a usted directamente, ¿qué haría en los zapatos de un ciudadano que ve a un partido que postula a un personaje ligado al crimen organizado y que deja a 43 personas en las circunstancias que ya conocemos? Como ciudadano, ante un partido que acaba de postular a un personaje con estas características, yo creo estaría de acuerdo en que al menos pedir que algo se haga con ese partido. Claro. Y yo estoy completamente poniéndome en sus zapatos. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo me enfadaría y me molestaría, y entonces exigiría que ese partido cambiara, corrigiera, asumiera las responsabilidades, pero tengo media hora diciéndoles: asumimos la responsabilidad. ¿Qué cambios se van a hacer en Y el estoy PRD? diciéndoles que vamos a hacer cambios hace media hora que tenemos la entrevista. ¿Cuáles cambios? Pues, por ejemplo, vamos a tener que ser muy escrupulosos en la selección de los candidatos. Y luego, queremos crear una comisión alejada del partido para que todos los expedientes de todos los candidatos pasen por esta comisión, digamos, ciudadana. Y luego vamos a entregar todos los expedientes a las instancias judiciales, a la Procuraduría del Estado, a la Procuraduría General de la República, para ver si hay antecedentes. Ya lo hemos hecho, por cierto, en otras ocasiones. Y luego, pero no ha funcionado muy bien. no ha funcionado, pero no por nosotros, porque yo era presidente del partido y una vez le llevé al procurador los expedientes de los 300 candidatos. Y el procurador me dijo: están libres, hay que hacer una modificación de la ley, porque tenemos que poner requisitos de ley que se cumplan por los candidatos. Y luego, aunque me queda muy poco tiempo, quiero hacerle rápidamente esto. Primero, absoluta transparencia de todos los funcionarios en el uso de los recursos públicos. Absoluta transparencia de las decisiones
que tienen que ver con la administración pública de todos estos funcionarios. Absoluta transparencia del uso de los recursos del partido. Ya no vamos a utilizar un peso de nuestros recursos públicos. Ahora solamente el INE va a manejar los recursos que nos corresponden en la campaña. Cuarto, los funcionarios que estén señalados por algún ciudadano como autores de algún ilícito, inmediatamente es una instrucción ya, se van a presentar ante la autoridad correspondiente y después del debido proceso, si son encontrados culpables, entonces expulsados automáticamente e inmediatamente del partido. Estamos limpiando nuestra casa. Entendimos la lección. Usted me la acaba de recordar otra vez. Comprendemos la lección y por lo tanto estamos limpiando nuestra casa. A ver, ahora, nomás quiero una cosa. Chucho, pero antes que de la limpien todos, porque el problema no se va a resolver si solamente se limpia una casa. Por supuesto. Que la limpien todos y que la limpie también el gobierno. Su casa grandototota, que la limpie el gobierno. ¿Qué también. acciones han emprendido, Chucho, para limpiar la casa? Concretas. Ya, antier planteó Navarrete un catálogo de acciones obligatoriamente a cumplir. Y cuando digo obligatorio, ¿A cumplir para qué? para que se limpie la casa. Por ejemplo, se dice que hay 8 presidentes municipales que están señalados por la Procuraduría. Ya se les dio la instrucción a los 8 presidentes municipales para que se presenten ante la Procuraduría General de la República. A otros funcionarios que están siendo señalados por algún otro ilícito que no tiene nada que ver con el narcotráfico, se les ha dado la instrucción de que se presenten ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y la PGR. Tercer punto que ya hemos hecho, vamos a presentar lo que se llama personas políticamente expuestas, nuestras declaraciones patrimoniales, no ante el órgano que se archivan, sino públicas. Se va a abrir una página, o ya se abrió la página, donde van a poder ver todo el público nuestras declaraciones patrimoniales. Van a saber nuestro patrimonio y el patrimonio de todos los dirigentes y funcionarios del partido, gobernadores, presidentes municipales, etcétera, etcétera. 2 palabras, Alejandro Encinas, René Bejarano, Dolores Padierna. Ajuste de cuentas, resultado de la elección. Porque me parece verdaderamente irresponsable. Cuando necesitamos ver hacia la gente, hacia el país, como usted me lo señala, Paula, asumiendo la responsabilidad política, cuando queremos proponer soluciones para el país, insisten, necia, absurda, ruinmente, en meternos de cabeza a las entrañas del partido en lugar de ver los problemas de la ciudadanía. Pues con estas dramáticas palabras de Jesús, con eso vamos a dar término a esta entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por aguantarnos, por recibirnos pero pues queríamos un poco. Ok. Claro. Entrarle. No, creo que es necesario e indispensable. Ya no hay que darle vueltas a los asuntos, hay que entrar de manera directa a solucionarlos. Y aunque tengas media hora diciéndolo, pues hay que repetirlo 50 horas para que la gente No está bien. lo entienda. Pues muchísimas gracias y a la semana que entra en su arsenal. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.